Lo prometido es deuda. ¿Cómo puedo grabar con un celular? Costo cero prácticamente, porque muchos tienen celular. Y un micrófono muy barato, un podcast audiovisual. Esto va a ser genial. Así que los invito a ver esto, que es grabar con un celular y un micrófono que les voy a mostrar desde ahí para hacer un podcast audiovisual. Nos vemos después de la intro. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Tu Escuela Comunica? Antes de poder ir al capítulo de hoy, que va a estar increíble, los invito a suscribirse, a compartir, a poner like, porque así nos compartirán con todos los demás navegantes de este mundo de YouTube que es enorme. Recuerda, 2.500 millones de usuarios. Entonces, like, compartir y activa la campanita porque ahí te van a avisar si hay un nuevo capítulo de Tu Escuela Comunica. Miren, esto es un celular común y corriente. No es una maravilla, no sé, el iPhone 800.000, una broma, pero no es eso, que son de alta gama, o el Samsung Galaxy no sé cuánto, o el, no sé, es un celular común y corriente, es un Redmi gama media, que normalmente está al alcance de todos, y es una herramienta común y corriente. ¿Ah? Esto, un celular. Lo segundo, les voy a mostrar. Miren, qué interesante. Un micrófono lavalier, pero con cable extra, con una entrada que termina en USB-C. Tiene mucho cable, pero ¿cuál es la gracia que tiene? Que al tener entrada USB-C, yo la puedo conectar a una computadora, a una tablet y a la entrada de este celular y grabar audio, solo audio, porque puedo hacer un podcast solo en audio, podría utilizarlo igual, pero también lo puedo grabar audiovisualmente. Quiero que probemos esta herramienta y veamos si les gusta o no. Miren, aquí voy a poner la cámara, mire, observen. Tengo este atril con este adaptador para firmar la cámara, o el celular, que va a ser nuestra cámara hoy día. Ya, aquí tengo instalado el celular. Vamos a dar vuelta a la cámara porque quiero verme en la grabación. Voy a grabar en una calidad mínima de la cámara porque como no tengo un monitor para observarme, prefiero hacerlo. Miren, el micrófono, ¿cómo lo vamos a hacer con él? Esto tiene un cable muy largo. Es más, si te das cuenta, tú podrías tener la cámara del celular bastante lejos y grabar muy bien con este cable. Entonces ponemos aquí el micrófono lavalier se llama, o corbatero como le dicen algunos también, pero su nombre técnico es lavalier. Y conectamos a la entrada USB-C del celular. ¿Mm? Y ahora comenzamos a grabar. Miren, amigos de Tu Escuela Comunica, estoy grabando en este lugar ahora y vamos a poner a prueba este celular que nunca he grabado con él. Así que veamos qué es lo interesante de esto. Lo primero, lo interesante es que está grabando con un micrófono que no es este, que es un micrófono profesional, que te graba súper bien, sino que con este sencillo lavalier. El sonido ni siquiera lo he probado. Esta es una prueba absolutamente nueva que vamos a tener en la grabación. Ahora, dos cosas interesantes. ¿Y cuáles son esas dos cosas interesantes? Es que, primero, el celular es una herramienta que la tenemos en todas partes. Lo segundo, este micrófono, ¿saben cuánto cuesta? Yo estuve viendo ayer para actualizar sus precios. Este micrófono yo lo compré hace 5 años atrás. 5 años. Y me costó en esa época $28 o $27. Lo vi ayer en la noche y se había mantenido. De hecho, fue muy raro porque acá en Chile, en un lugar donde vi, que se llama eBest, estaba más barato todavía que AliExpress, por ejemplo. En eBest estaba, o eBest, estaba algo así de $21. En AliExpress estaba en $30. Pero su precio máximo que lo encontré muy alto, fue de $40. Pero miren, AliExpress $30 y punto y chao. Es una inversión que tú vas a realizar una pura vez. 5 años lo tengo. Ahora,
Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con estas herramientas que tienen cable. Los cables de estos micrófonos son muy delicados. Estos micrófonos tienen cablecitos muy chiquititos que parecen pelitos y por lo tanto vas a tener mucho cuidado, y debes tener mucho cuidado en la forma de manejarlo. Por lo tanto, con esta prueba que les estoy haciendo hoy día en Tu Escuela Comunica, no hay opción de decir no tengo recursos para hacer un podcast audiovisual. Podcast audiovisual quiere decir de video y de audio. Yo se los prometí, yo les dije, voy a traerles un podcast audiovisual. ¿Cómo hacerlo con un celular? Aquí lo tienen. ¿Cómo hacerlo con una cámara profesional? Aquí lo tienen. ¿Cuál es la diferencia? La van a ver mientras yo esté hablando. Porque la idea es que mientras yo esté hablando y esté haciendo este capítulo, les voy a ir mostrando cómo se realiza, cómo se ve esta imagen y cómo se escucha este audio. Porque la idea es que no sea algo que suene horrible y una imagen que se vea horrible. Ahora, tienen que tomar mucho en cuenta lo siguiente. Esto no es un Galaxy ultra caro, no es un Xiaomi ultra caro de alta gama o un iPhone de altísima gama, que son los celulares que tienen una calidad de cámara impresionante. Esto no es eso, porque inclusive un cineasta grabó un cortometraje con un iPhone, ¿ah? Con el último, no sé si el 16 Pro Max él se llama, que graba en ProRes RAW, ¿ah? Que es un formato que graban las cámaras de cine, sino que es un celular común y corriente, que está en todas partes, gama media. Este celular, yo creo que estos celulares no cuestan más allá de $200. Yo creo que ese es como el precio, $300 a todo reventar. Hoy en día la mayoría de las personas, por lo menos en los lugares que conozco, pueden tener este tipo de celular. Es más, muchas veces la gente tiene celulares más caros, ¿ah? Más costosos. Entonces, ahí mejor. Lo otro que les voy a advertir también, mientras les voy mostrando esta imagen. La grabé en 720p. ¿Por qué decidí grabarla en 720p? Primero, porque no es un formato eh, malo, es un formato viejo, ¿ah? En cuanto a la resolución estoy hablando. Hoy en día mínimo se graba y se utiliza en 1080p y Full HD para arriba, a 4K máximo, porque no sirve grabar más allá de 4K para subirlo a redes sociales. Pero con eso basta. ¿Y por qué lo hice en esta oportunidad? Porque quería verme. No tengo un adaptador. Al estar utilizando la entrada del audio, no tengo un adaptador que me muestre como un monitor para poder ver la imagen que estoy grabando. Por lo tanto, me grabé con la cámara de la selfie. ¿Ah? A diferencia de los iPhone, que los iPhone la selfie tiene 1080, las de estos teléfonos, miren, super gama media, tienen 720. ¿Ah? Y la resolución, por lo tanto, es más pequeña. Si yo la agrando completamente, se va a pixelar un poco. Pero, ojo, la mayor cantidad del consumo de redes sociales se hace a través del teléfono. Por lo tanto, la calidad no la vas a apreciar al 100%. Me gustaría que la gente pudiera ver mis videos. Mis videos son en 4K. Genial. O imagínate que tenga una cámara de 8K, de 6K. La gente nunca va a poder verlo en ese formato o en esa resolución, mejor dicho, aún. ¿Por qué? Porque primero lo ven en una pantalla chica. Si bien está subiendo la cantidad de gente que lo está viendo en Smart TV o en tablet, la mayoría lo ve en pantallas chicas de celular y no va a haber gran diferencia. Sí, a lo mejor una diferencia para quien tiene el ojo muy entrenado, pero para el común de todos los seres humanos va a ser bien 720. Si es que no tengo un monitor. Bueno, y un cable adaptador doble que sea una Y, una que me vaya para el audio y el otro que me vaya para el monitor, también puede ser, que es una posibilidad que es peligrosa porque el adaptador a veces no funciona en 100%. O la otra posibilidad es que yo arme el set donde voy a estar, de vuelta a la cámara en vez de tenerla como selfie, y genere el encuadre automáticamente. Lo bueno que tiene un encuadre y yo grabando en 4K es que yo puedo recortar la imagen si tengo algún tipo de error en el encuadre. Eso es súper interesante y una posibilidad muy buena. Y eso, yo creo que no hay mucho que decir,
podcast audiovisual con este celular, no tienen nada más que hacer. Métanlo a un programa de edición, arreglen el audio y listo. No hay nada más que hacer. Y no sé, yo lo decía ayer en un programa que me entrevistaron, que me invitaron, que es Oportunidades Latina, que es un muy buen programa. Yo les decía, el único techo para hacer estas cosas que nos gustan somos nosotros. No sé qué más explicarles en esto. Yo hace unos meses atrás les hice un video cómo hacer un podcast audiovisual grabando con el celular, perdón, un podcast de audio grabando con el celular y cómo ese audio puede transformarse en un audio profesional. Ahora yo quise incluir, no lo grabé solamente con la cámara, el audio no lo grabé con la cámara del celular. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a grabar video la distancia es mayor. Aquí deben haber por lo menos, debe ser cerca de unos 70, 80 centímetros de la cámara. ¿Ah? Eso es mucho para el audio. Ahora, en un contexto cerrado como este podría servir. Y podría grabarse bien y podrías aplicar lo mismo que apliqué en el audio de la vez pasada. Pero si inviertes, invierte poco, esto no es nada. $30 no es nada. Junta el dinero. Porque miren, la gente dice, necesito comprarme este micrófono súper caro. No, no necesitas comprarte un micrófono súper caro. No tengo el dinero para comprarlo. No, no digas eso, no digas no tengo. Ahorra. Tú puedes ahorrar. Un micrófono tan barato como este, tú puedes dedicarle unos tiempos en donde tú puedes ahorrar. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Mientras preparo el proyecto voy a ahorrar. Ahorro de $5 cada mes. $5 este mes, $5. Y al final, en 6 meses podrías comprarte este micrófono. A lo mejor ahorras un poco más, $10. 6 meses. A lo mejor podrías comprarte un micrófono mejor. Pero parte por algo. No digas no. Di sí puedo y voy a lograrlo. Por lo tanto, el techo te lo pones tú mismo o tú misma. Porque realmente es caro para ti, puedes ir a una biblioteca pública y ahí puedes subir tu capítulo. ¿Ah? Porque incluso los videos los puedes editar en el mismo celular. Baja la aplicación CapCut, que es gratuita. CapCut, se me olvida. Voy a poner el nombre aquí porque siempre se me olvida el nombre de ese programa de edición de video. Baja en este celular esa aplicación, edítalo acá. Tiene unos filtros para audio que son buenísimos. Puedes editar el audio. ¿Y qué más? No vas a necesitar nada más. Tienes el editor gratuito acá. Voy a mostrarles a lo mejor cómo funciona ese editor en un celular para que vean que es muy fácil de utilizar. Y listo. Por lo tanto, vuelvo a decir Espero les haya gustado, queridas y queridos amigos de Tu Escuela Comunica. Se los demostré en vivo y en directo. Miren, aquí está. ¿Ah? Lo tengo en este trípode. Aquí está el lavalier o corbatero. Igual me veo aquí. Les voy a mostrar cómo se hace esto. Es súper sencillo. Aquí está. No tienen que hacer nada más que esto. Se mueve un poco porque lo tengo afirmado con la mano nomás. Pero se dan cuenta, no hay nada más que hacer que esto. Ustedes son el techo. Uno es el techo. Por lo tanto, no tengan techo de nada. Si les gustó este capítulo, si fue de valor, en donde les demostré que con un celular, con un corbatero o micrófono lavalier de cable, con entrada USB-C, es fácil grabar. Ojo, aquí apliquen el mismo criterio del audio del filtro. ¿Qué es lo que pueden hacer si tienen y lo van a editar en un computador? Separen el audio, llévenlo a Audacity, hagan todo el proceso que les enseñé en ese video y después de eso vuelvan a unirlo en el programa de edición. DaVinci Resolve, programa gratuito completamente y profesional. Ahí hacen la sincronización del audio y listo. ¿Quién tiene el techo? El que quiera ponerse el techo. Espero que entiendan el concepto de techo. Yo me pongo los límites, finalmente tiene que ver con eso. Voy a ponerle límite a esto porque no puedo invertir. Aquí no necesitas. Imagínate,
Si tienes una computadora básica, común y corriente, te vas a demorar más, obviamente, va a costar más la edición. Pero si tienes paciencia lo vas a lograr. Pero si esa computadora la tienes y no vas a invertir nada, puedes hacerlo. Te vas a DaVinci Resolve, haces la edición, tienes Audacity, que no pesa nada, haces el tratamiento del audio, lo vuelves a DaVinci, lo sincronizas y después de sincronizarlo, lo exportas y tienes el audio listo. Listo, y tienes el podcast audiovisual que hiciste. No hay nada más que hacer. Interesante, ¿eh? Aquí les dejo un video muy interesante en donde, y he hablado de ese video todo el rato, en donde les enseño cómo ecualizar y cómo arreglar un audio grabando audio desde un celular en Audacity. Y en ese video también se incluye cómo subirlo a la plataforma Spotify Podcaster, que es gratuita.